Baruch haba Beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suad, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. Vamos a continuar con esta segunda parte. Simplemente hice una pausa y continuamos con esta misma grabación para la vestidura de boda. Hablábamos en referencia a cómo tiene que ser nuestro vestido, cómo nosotros tenemos que portar esa vestimenta que Yahushua HaMashiach ha puesto en nuestra vida. Cómo es que nosotros tenemos que cuidarla, que no se manche, que no se arrugue. Caso particular, por ejemplo, este es un ejemplo que mucha gente pone como las 10 vírgenes, como la novia, pero no es la novia. Las 10 vírgenes no solamente representa a las 10 tribus de la casa de Efraín, sino nos habla de un pueblo en general. El 10 nos habla de algo general, todo, nos habla del todo. El 12 nos habla de la perfección. Entonces, las 10 vírgenes, que ellas se durmieron, que a mí me queda un poco la incógnita, ¿cómo durmieron? Quizá usted se pueda imaginar cómo durmieron. Las 10 vírgenes se durmieron. Yo me pregunto si ellas estaban vestidas para la boda, para la ceremonia, para el banquete, o eran la novia, como muchos suponen que era la novia, la calá. ¿Cómo se durmieron? Si alguien se duerme, seguramente o se mancha el vestido, su ropa, y se arruga. Y si se mancha y si se arruga, simplemente pues ya automáticamente ya no participan, diría uno. El simple sacudirse el polvo, dice uno, pues ya así la hago. Pero en la arruga, la novia está vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, sin arruga, sin mancha. Se cuida, se guarda. Esta vestidura nos las pone Moshe Rabbeinu, se la puso a los Kohanim, y Yahushua HaMashiach se la pone a la casa de Efraín. Bueno, vamos a continuar. La vestidura o la ropa significa el estado de justificación. La desnudez representa la condición de pecado. Las vestiduras deben ser sin mancha, sin arruga, para cubrir nuestra vergüenza, como en el caso de Adán y Hawa. Aunque ellos se encontraban en el Edén y no tenían ropas físicas, tenían su vestimenta de luz. Ellos tenían una vestimenta de luz. Seres como los del Shamaín, como los querubín, como los ángeles que estaban en el trono de Yahuwah, reflejaban su condición porque era su rúa. Una vez que entró el pecado en el cuerpo de Adán y Hawa, ellos se miraron desnudos. Aunque intentaron cubrirse con sus propios medios, con hojas de higuera, no era suficiente para cubrirse delante del Abba Yahuwah, pues se podía ver su condición de rebeldía y de desobediencia. Así que Abba Yahuwah tuvo que vestirlos provisionalmente con la piel de un animal que él mismo sacrificó, derramó su sangre y cubrir parcialmente sus pecados, hasta que fueran cambiadas sus ropas de la vergüenza, sus ropas de la deshonra, sus ropas de la desobediencia al Torah, por las únicas ropas que proporcionaría 4000 años adelante, después, por medio de la muerte del sacrificio de Yahushua HaMashiach, al morir en el madero, 3 días después, resucitar. Yahushua HaMashiach resucitó con una ropa resplandeciente, brillante, completamente transformada. ¿Cuál es el traje que no se puede usar en la boda? Ya hablamos cómo tiene que ser la ropa de boda. Y hablamos también un ejemplo de el usurpador, aquel que quiere tomar un lugar dentro de ese mishté, de ese banquete, pero simplemente su vida se encuentra desnuda, se encuentra en vergüenza, se encuentra en deshonra, no puede estar ahí. Y claramente la Escritura nos dice que quien está desnudo y que no está vestido para la boda,
entonces ellos van a pasar automáticamente al lugar al Sheol, al fuego eterno. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que poner nuestro propio esfuerzo, nuestro propio empeño en obedecer y escuchar el Torah de Yahuwah. Vamos a ver Gilgalut, Revelación capítulo 3, verso 3. Recuerda pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, haz teshuvá, arrepiéntete, pues si no velas, si no permaneces despierto, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a hablar sobre cuál es el traje que no se puede usar en la boda. Nosotros, aquí claramente dice, guarda y obedece y arrepiéntete. Constantemente tenemos que purificarnos, lavarnos, estar en obediencia al Torah. Tenemos que velar en el sentido de guardar nuestra vida, mantenernos. Cuando nosotros permanecemos en la lectura diaria del Torah, en la comunión, eso es velar. No que no durmamos, no que pasemos la noche sin dormir. Eso es estar velando. Cuando nosotros no leemos, no obedecemos Torah, no guardamos los mandamientos, no obedecemos, no guardamos las moedim, entonces nosotros estamos durmiendo, no estamos velando. Ahí es cuando el ladrón va a venir como ladrón en la noche. Ahí es cuando viene Yahuwah como ladrón en la noche, sin que nos demos cuenta a qué hora va a venir. Verso 4. Tú tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en ropas blancas porque son dignas. Esto lo habíamos leído hace un momento. Ahora vamos a ver lo que nos dice Sejarjá, libro de Zacarías, capítulo 8, verso 23. Así dice Yahuwah Sebaot, Yahuwah de los ejércitos. En aquellos días vendrá a suceder que 10 hombres vendrán de toda lengua de las naciones, se agarrarán de los tzitzit del borde de un Yahudí y dirán, iremos contigo porque hemos escuchado que Yahuwah el Elohei está contigo. 10 naciones, 10 hombres, nos habla de todo el mundo, de todos los pueblos, se van a coger de los tzitzit. Aquí están los tzitzit. Los tzitzit, lo tengo aquí en este talí, para que usted lo pueda ver. Se cogerán de los tzitzit de un Yahudí. Esto lo hemos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan cuando la mujer que padecía de flujo de sangre? Ella se cogió de los tzitzit y al instante quedó sana de su azote. Los tzitzit que representan el escuchar y obedecer los mandamientos. No son un amuleto, no son hilos de la suerte, sino son escuchar y obedecer los mandamientos, para que cuando los veas, dice libro de Números, para que cuando los veas te acuerdes que tienes que guardar los mandamientos. Así es una vestidura kadosh para la novia que se guarda. Las naciones se agarrarán de los tzitzit de un Yahudí. ¿Quién es ese Yahudí? Yahushua HaMashiach. Tanto el Nabí Sejarjá como el profeta Ageo comenzaron su ministerio aproximadamente 520 años antes del Moshiach, antes de esta era. Ambos eran contemporáneos de Zorobabel y el Cohen Hakadol Yahshua. Se encontraban con la reconstrucción del Mishkan. Yahuwah tuvo que detener la reedificación, que ellos continuaran el Mishkan, porque algo estaba sucediendo. Yahuwah utilizó al profeta Sejarjá para hacer una limpieza en su tierra. Por 15 años, después de que ellos habían iniciado la reconstrucción del templo, por 15 años se tuvieron que parar, que detener la construcción,
por causa de un ataque del enemigo. Más que un ataque, estaba revelando la condición que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Mientras se preparaba el profeta, el Nabí Sejarjá, para conocer la razón de Yahuwah, para buscar la voluntad de Yahuwah y entonces descubrir algo tan impresionante. Esto nos puede suceder a nosotros. Nosotros debemos tener en cuenta que el Am Yisrael tiene muchas funciones. Por ejemplo, en el libro de Shemot, capítulo 19, y en el segundo libro de Kifa, nos dice que Yahuwah va a ser un reino de Kohanim, de sacerdotes, de representantes. Y nosotros tenemos que ser ese reino de Kohanim. Es decir, que nosotros no somos parte del pueblo de los que están a la orilla, de los que están al margen, hasta afuera de la ciudad, sino ese reino en el cual Yahuwah está escogiendo a Israel para que sean Kohanim, ni siquiera Levín. Los levitas solamente estaban ministrando afuera en el patio o en el atrio, como usted lo conozca. Ellos servían, preparaban la carne, preparaban el carbón para encender el fuego del Mizbeach, del altar, del sacrificio, pero el Kohanim, el Kohén, los hijos de Aarón, que es en el cual Yahuwah nos está llamando a ser un reino de Kohanim, porque nosotros se nos ha concedido este grande privilegio de poder encender la menorá, de poder encender el ketore, el incienso, de poder cambiar el ejem de la mesa del Shulchan Panaim y de poder entrar al Makon Kadosh Kadoshim, donde se manifiesta la Shekinah, la presencia de Yahuwah en el arca del pacto. Esa es la bendición que Yahuwah nos está concediendo a nosotros, de poder acercarnos. Y esto es lo que sucede, vamos a suponer, esto es lo que sucede cuando un Kohanim se impurifica, está sucio, por lo tanto no puede ministrar. Yahuwah le dijo a Moshe Rabbeinu, dígale a Aarón que no puede entrar cuando a él se le ocurra. No puede entrar en todo tiempo, sino si va a entrar, tiene que entrar primeramente sacrificar un cordero o un carnero por su vida y un becerro para su vida, para él y su casa. Y después va a ofrecer, este sacrificio es el de Yom Kippur, después va a ofrecer el cordero para todo el pueblo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leer. Dice, y me mostró a Yahoshua. Aquí en hebreo está escrito con el nombre, en el nombre completo de este Kohén Hakadol, Josué, pero está escrito en el nombre completo Yahoshua, así en hebreo, que quiere decir Yahuwah es salvación. Yahoshua es salvación. No estamos hablando de Yahushua HaMoshiach, estamos hablando de Yahushua el Kohanim, para que no se me vaya a confundir. Dice, y me mostró a Yahoshua, el sumo Kohén, el Kohén Hakadol, puesto de pie delante del mensajero de Yahuwah, Omed Malak Yahuwah, Omed Litnei Malak Yahuwah, delante del mensajero de Yahuwah, y con él el adversario, Hasatán. Aquí aparece esta palabra, Hasatán. Había, delante del trono de Yahuwah, estaba este Kohén Hakadol, ahí. Y a un lado estaba un querub de Yahuwah, y al otro lado estaba el acusador, el adversario Hasatán, puesto de pie a su mano derecha para resistirlo, para acusarlo. ¿Qué estaba haciendo Hasatán? Acusarlo. ¿A quién? Al Kohén Hakadol llamado Yahoshua. Verso 2. Dijo Yahuwah al adversario, a Hasatán, Yahuwah te reprenda, a ti acusador, y te reprenda Yahuwah a ti, quien ha escogido a Yarushalayim. ¿No es esto un carbón arrebatado por el fuego? Verso 3.
Yahushua estaba vestido con ropas de inmundicia, begadín soim, de inmundicia, sucias, y estaba puesto el pie delante del mensajero. Y dijo y habló a aquellos que estaban parados ante él, diciendo: quítale esas ropas de inmundicia. Y quiten esas ropas de inmundicia. Y dijo a él: mira, te he despojado de ti tu iniquidad, tu pecado. Y luego dice: y te vestiré con una túnica de gala, túnicas finas o una prenda fina. Y dije: póngale un turbante en su cabeza, puro de lino en su cabeza. Así que pusieron un turbante puro en su cabeza y le pusieron la ropa para que se vistiera, mientras él, el mensajero de Yahuwah, estaba puesto allí de pie. Y testificó el mensajero de Yahuwah a Yahoshua diciendo: así dice Yahuwah Sebaot de los ejércitos: si en mis caminos caminaras y si mis caminos caminaras y si vigilia guardaras y también gobiernas mi casa, de la misma manera guardas mi patio, entonces te daré acceso libre entre estos que están parados aquí. Escucha ahora, Yahoshua, sumo representante, Cohen Hakadol, tú y tus compañeros que están sentados delante tuyo, porque son hombres brillantes estos, pues he aquí que traeré a mi siervo el retoño. Pues he aquí la piedra que he puesto delante de Yahushua, una piedra con 7 ojos. He aquí yo grabaré su inscripción, dice Yahuwah de los ejércitos: yo removeré la iniquidad de esta tierra en un día. En ese día, dice Yahuwah Sebaot, llamaré para cada hombre a su compañero, para reunirse debajo de la vid y debajo de su higuera. Bueno, esta lectura nos está hablando muy claramente que Yahoshua, el Cohen Hakadol, tenía una vestimenta de inmundicia. La inmundicia es un trapo asqueroso, con el trapo que se limpia la suciedad y se embarra por todos lados. Esa es la inmundicia, un trapo de suciedad. Yahuwah le dijo que tenía que quitar esas ropas de inmundicia y que lo iba a cambiar, y tenía que venir el retoño. ¿Cuál es el retoño del que está hablando? De Yahushua HaMashiach. Cuando nos dice acerca de la vid que va a llamar, en el verso 10, en ese día, dice Yahuwah Sebaot, llamará cada hombre a su compañero para reunirse debajo de la vid y debajo de su higuera. La vid representa a Israel, la higuera representa a Yerushalayim. ¿Por qué se había detenido la reedificación del Mishkan? Se había detenido por 15 años. El Cohen Hakadol tenía vestiduras de inmundicia. A causa de los Cohen Hakadol, Yahushua y sus demás hermanos habían tomado esposas de Babilonia. Y ponga atención, porque esto está relacionado con al final de los días, muchos estarán casándose y dándose en casamiento. Oiga, porque esto está relacionado. Escuche esta enseñanza, pero a la vez ponga atención para otra enseñanza que está relacionado con cómo es que toma uno mujeres casándose y dándose en casamiento. Ezra, capítulo 10, verso 16. Y así lo hicieron los hijos del cautiverio. Fueron apartados, Ezra el Cohen, con algunos jefes de familia, según las casas paternas, y todos ellos por sus nombres, y se sentaron el día 1 del mes 10 para examinar el asunto. Ellos terminaron el asunto de los hombres
que habían tomado esposas, mujeres extranjeras, hasta el día 1 del mes 1. Entre los hijos de los Kohanim, quien había tomado esposa extranjera, de los hijos de Yashua, el hijo de Yotzadak, aquí aparece, si se dieron cuenta, aparece la palabra, el nombre de Yashua, a diferencia de Ezequiel que dice Yahoshua, pero aquí parece Yashua, Josué, refiriéndose a Josué, el Cohen Hakadol. Dice, hijo de Yotzadak y sus hermanos, sus fraternos, Maseyá, Eliezer, Yaarib y Gedalyá. Vamos a ver qué significa cada uno de estos nombres. Estos nombres que acabamos de mencionar, el hijo de Yahotzadak, que es Yashua, hijo de Yotzadak, Yashua, Strong H3133, significa Yahuwah es justo. Yotzadak, Yahuwah es justo. Strong 3442, si le gustan estos nombres para niño que usted anda buscando nombres, estos son ideales. Dice Yashua, Yahuwah salva o Yahuwah salvará. Strong H4641, Maseyá significa obra de Yahuwah. Strong 461, Eliezer significa Yahuwah es mi ayuda. Strong H3402, Yarib, Yahuwah contenderá, significa. Strong H1436, Gedalyá, Yahuwah es grande. Tenemos un rabino en Panamá llamado Gedalyahu. Esto significa Yahuwah es grande. La contaminación era el motivo para no continuar con la reedificación del Beit HaMikdash. Aunque podemos entender y comprender que los pasukim que habíamos leído hace un momento acerca de la contaminación con mujeres extranjeras, podían decirse que cuando habla de Nashim, de mujeres, también se puede decir o representa un sistema político, militar y religioso. Cada vez que nos habla algún pasukim sobre mujeres, relacionado con mujeres, también puede estar relacionado con un sistema político, militar y religioso. ¿Con qué estaban contaminados Yahushua y sus demás fraternos, que eran los Kohanim? Puede ser con un sistema político, militar o religioso. Por esa razón estaban contaminados y no podía seguir la continuación de la reedificación del templo. ¿Qué sucede cuando estamos contaminados? Cuando tenemos arruga en nuestros vestidos, cuando hay manchas. Esto es tener una vestimenta contaminada. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 27. Y habló Yahuwah también a Yahudá, diciendo, también a Yahudá quitaré de mi vista, como he quitado a Israel, y rechazaré esta ciudad, la cual he escogido a Yarushalayim, a causa referente en lo cual yo dije, estará mi nombre allí. Si ustedes se dan cuenta, estas son palabras de Yahuwah diciendo, a la casa de Efraín, en el cual pertenecemos cada uno de nosotros, y que estamos esparcidos alrededor de la tierra, Yahuwah ya emitió un juicio sobre nosotros. Por eso fuimos expulsados de la tierra de Israel. Pero ahora dice aquí acerca de Yahudá. Yahudá también fue expulsado, ¿se acuerdan? En el año 70, después de Yahushua HaMashiach, también fue expulsado de esa tierra. Años después, 1448, regresaron, pero no regresó como el pueblo de Yahuwah, sino como un cuerpo relacionado con el sionismo, reclamando una tierra en la cual nosotros, como el Am Yisrael, nosotros teníamos que mirar la Jerusalén de arriba, la Yarushalayim de arriba, y en eso es donde nosotros hemos puesto nuestra mirada, o nuestro corazón. Hoy en día, la Jerusalén actual, si ustedes se dan cuenta, está llena de conflictos, llena de situaciones, de guerrillas, de conflictos armados,
no puede llamarse la ciudad santa, porque ya no tiene nada de santo, ni de Kadosh, ni de nada. Entonces aquí claramente nos dice, habló Yahuwah, también a Yahudá quitaré de mi vista, como lo he quitado a Israel. Rechazaré esta ciudad, la cual ha escogido a Jerusalén, y la casa referente a la cual yo dije, estará allí mi nombre. ¿Qué dio como resultado? No hay templo. Por esa razón, hoy en día, no hay templo, no hay Kohen Hakadol, por esta causa de el Am Yisrael haber contaminado, haber manchado o permitido manchas en su propia vida. Contaminado con mujer. ¿Qué hablamos que estaba relacionado, habían tomado mujeres extranjeras? ¿Qué dijimos que estaba relacionado cuando habla de una mujer? Que están relacionadas con un sistema político, religioso o militar. Y actualmente Jerusalén están en esa situación. Están en un sistema, ya sea político, ya sea militar o ya sea religioso. Bueno, esto es algo que a nosotros no es de nuestra incumbencia. Simplemente no vamos a juzgar a los judíos que están en esa ciudad, pero nosotros como Am Yisrael tenemos que tener nuestra mirada en la Nueva Jerusalén, en la de arriba. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 4. Y él construyó altares en la Vallit de Yahuwah, de los cuales había dicho Yahuwah, en Jerusalén será mi nombre para siempre. ¿Se acuerdan de este, cómo se llama? El rey Jeroboam comenzó a quitar y a construir su becerro, su toro, para adorarlo en diferentes lugares, lugares altos, y de ahí comenzó toda esta suciedad, todas estas manchas, todas estas arrugas en el pueblo de Israel, y por eso Yahuwah tuvo que mandarnos al exilio a nosotros. El propósito de Yahuwah era poner allí su nombre y que fuera exaltado por Israel, que pudieran venir los pueblos de las naciones, reconocer su gran nombre, y que el pueblo escogido se convierta en el enemigo dentro de causa, profanado y contaminado el nombre de Yahuwah. El propósito de Yahuwah era un reino permanente. Por supuesto que en la tierra es imposible. Mientras el hombre habite sobre este cuerpo y teniendo esta carne, va a haber conflictos, va a haber problemas, va a haber muchas cosas. Cuando dejemos este cuerpo y seamos transformados en un ser de Rúa, el reino de Yahuwah, la nueva Jerusalén, no va a poder ser manchado, no va a poder ser destruido, no va a poder ser quitado, sino que ahí se va a enseñar, ahí se va a proclamar el nombre de Yahuwah por la perpetuidad. Números capítulo 6, verso 27. Entonces ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es una de las señales que nosotros podemos decir: somos de la propiedad de Yahuwah, pertenezco, Él me bendice. Entonces ellos pondrán mi nombre, Yahuwah, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esto es un ensayo, que posteriormente nosotros vamos a tener un nombre. ¿Se acuerdan que cuando estemos allá nos van a dar una piedrecita blanca? Y dice que dentro de esa piedrecita blanca va a tener un nombre grabado, que solamente lo conoce el que lo posee. Es decir, si a mí me dan mi piedrecita, como voy a recibir mi piedrecita, adentro va a tener mi nombre grabado. Voy a saber a qué tribu pertenezco, dónde voy a estar entrando por una de las 12 puertas, porque hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén, y voy a entrar por una de esas 12 puertas, y voy a saber a qué tribu pertenezco, dónde va a estar. Quizá esa sea la invitación a
a la ceremonia del gran banquete, ¿verdad? Puede ser. Esta es una señal de que nosotros somos propiedad de Yahuwah, en que somos sus amados, sus escogidos, cuando llevamos su nombre en alto. Después de ponernos el vestido de honra, limpios, blancos, resplandecientes, sin arruga. Samar capítulo 132, verso 13. Salmo 132, verso 13. Porque ha elegido Yahuwah a Sión, la ha deseado para su morada. El hombre de Yahuwah se involucra, se interesa, se transforma en los asuntos de Yahuwah, en sus muedim, en sus Yom Shabbat, en sus misbot, en sus mandamientos, en sus hukim y sus mishpatim. Nehemías capítulo 8, verso 17. Así hicieron toda la congregación de los que habían vuelto del cautiverio, cabañas, y habitaron en cabañas, porque no lo habían hecho desde los días de Yahshua, de Josué, hijo de Nun, hasta ahora los hijos de Israel, desde el día aquel, y había una gran alegría con gran regocijo. Y se leyó el libro de la instrucción de Yahuwah, el Sefer Torah de Yahuwah nuestro Creador, día tras día, desde el primer día hasta el último día, y guardaron la celebración solemne durante 7 días. En el día octavo, asamblea solemne, de acuerdo a la ordenanza, a los juicios de Yahuwah. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Los demás pueblos, por causa de la tradición, se olvidaron del Torah, pero nosotros hemos comenzado a caminar en el Torah, a obedecer el Torah, a hacer las muedim de Yahuwah. Es verdad que no podemos hacer por nosotros mismos, sino que la Ruach HaKadosh nos ayuda en todo, nos muestra su voluntad, nos muestra el camino y nos da la solución. Yirmiyahu 23, verso 5. He aquí los días están viniendo, dice Yahuwah, cuando yo levantaré de David una rama, un brote, un renuevo de justicia, y ascenderá como rey, y será prudente, ejecutará juicio y justicia en la tierra. En sus días será rescatado, en sus días será rescatado. Yahudá y Israel vivirá seguro. Y este es el nombre en el cual él será llamado Yahuwah Sidkeinu, Yahuwah nuestra justicia, Yahuwah nuestra rectitud. Esta palabra Sedek, justicia, bueno, esto es algo que va a ser la reunificación de las dos casas. Ya de lo que hablábamos hace un momento de que iba a ser con Yahudá como lo hizo con Efraín. Efraín lo mandó al exilio por causa del pecado, por causa de la desobediencia, y también le iba a suceder a la casa de Yahudá. Hoy en día ya no hay Beit HaMikdash, no hay templo, no hay Kohanim, no se pueden celebrar las muedim con sacrificios, pero dice aquí, en sus días será rescatado, Yahudá y Israel vivirán seguros. Este es el nombre por el cual será llamado Yahuwah Sidkeinu, Yahuwah nuestra justicia. Regresamos nuevamente con lo que comenzamos a leer acerca de la vestimenta de Yahoshua, y que a un lado estaba el Hasatán, el enemigo, el acusador. El Kohen Hakadol, Yahoshua, el carbón que fue sacado de en medio del fuego, que sus vestiduras se habían envilecido con mujeres extranjeras en Babilonia. ¿Qué dijimos que representaba cuando se habla de mujeres en la Escritura? También está relacionado con un sistema político, militar o religioso. Cuando nos habla del carbón que fue sacado de en medio del fuego, el fuego es para purificación. Cuando nosotros preparamos, vamos a hacer preparamos leña, la ponemos al fuego y lo sacamos
Hay carbones que ligeramente a veces se quedan por fuera de todo el fuego. Se quedan a medio prender o a medio encender, y como están lejos de toda la fogata, de todo el fuego, se apagan. Dice que Yahuwah los sacó del medio. Vamos a leerlo. Sejaría capítulo 3, verso 8. Escucha ahora, Yahushua, Cohen Hakadol, tú y tus compañeros que están sentados delante tuyo, porque son hombres brillantes, astutos, pues he aquí que traeré a mi siervo, el retoño. Strong H6779, la palabra samak, brotar, crecer, florecer, fructificar, retoñar, renuevo. Leímos hace un momento Jeremías capítulo 23, 5 y 6. Yo levantaré la rama y ascenderá como el rey y será llamado Yahuwah Sidkeinu, Yahuwah nuestra justicia. Yeshayahu, Isaías capítulo 4, verso 1. Y echarán mano 7 mujeres de un hombre en aquel día diciendo: nuestro propio alimento comeremos, nuestra propia ropa vestiremos, solamente permítenos llevar tu nombre. Vean esta relación que en el caso particular del Cohen Hakadol tenía que vestirlo Moshe Rabbeinu. En este caso Yahushua HaMashiach tiene que cambiarnos esas ropas, como leímos en el libro de Zacarías al principio, hablando de Josué, cuando se presentó con estas ropas de inmundicia. Lo cambiaron, él no se podía cambiar. Pero aquí vemos que nos dice: 7 mujeres echarán mano de un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Yahushua HaMashiach. No son como las 10 que se iban a coger de los tzitzit de un Yahudí, sino aquí dice que son 7 y que iban a echar mano diciendo: nuestro propio alimento comeremos, nuestra propia ropa vestiremos, solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Cuál es el nombre que necesitamos llevar? El nombre de Yahuwah, para quitar nuestro aprobio. Herpatenu, el reproche, el desprecio, la burla. Strong H7121, la palabra kará, lo vamos a ver, dice, significa acosar. En aquel día, kará, acosar, acosarán a este hombre, a una persona. Convidado, convidar, convocar, invitar. Strong H7122, kará, que es la palabra raíz, significa encontrar, sobrevivir, recibir. Yeshayahu 4.2, continuamos el verso 2. En aquel día será la rama de Yahuwah preciosa y llena de honor, y el fruto de la tierra para exaltación y esplendor para el remanente de Israel. Y sucederá que el remanente que quede en el monte Sión y el remanente en Jerusalén, apartado será llamado Kol Hakatub, todo el que estuviera escrito entre los vivos en Jerusalén. No sé si alcanzamos a ver esta relación. En el libro de Samar, que leímos hace un momento, nos dice que a Yahudá la iba a desechar, así como desechó a Israel, y que iba a desechar Jerusalén como desechó por causa de haber contaminado su pueblo. Y aquí nos habla verdaderamente de algo ya, la reedificación, pero no aquí en la tierra, sino en el Shamaín, dice el verso 2. En aquel día será la rama de Yahuwah preciosa y llena de honor, el fruto de la tierra para exaltación y esplendor para el remanente de Israel. Verso 3, sucederá que el remanente que quede en el monte Sión y el remanente en Jerusalén, apartado será llamado Kol Hakatub, todo el que estuviere escrito entre los vivos en Jerusalén.
Sin embargo, lavará Yahuwah Sebaot toda inmundicia, toda impureza de las hijas de Sión, y la sangre de Jerusalén limpiará su interior por el aliento de justicia, por su aliento consumidor. ¿Quién es el único que puede limpiarnos? Yahushua HaMashiach. Él es el retoño en el cual nos dice el libro de Zacarías 3:8. Escucha ahora Yahushua, sumo representante Cohen Hakadol. Esto es de lo que estamos hablando. Israel y Yahudá van a estar unidos, ya no van a estar separados. Como si fuera este Yahshua que traía las ropas contaminadas. Ya le quitó las ropas. Tú y tus compañeros, la casa de Yahudá y la casa de Efraín, que están sentados delante tuyo sobre los hombres brillantes, estos he puesto aquí, que traeré a mi siervo el retoño. Sí, espero que usted lo pueda ver, lo pueda entender, pueda captar qué es lo que quiere decir la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Y lo leímos en el verso 4, Yeshayahu 4:4. Sin embargo, lavará Yahuwah, no lo puede hacer el hombre. Por más que el hombre intente hacerlo, no puede ni cambiar sus ropas, ni puede lavarse a sí mismo. Lavará Yahuwah la inmundicia, es decir, su impureza, de las hijas de Sión. ¿Quiénes son las hijas de Sión? Israel y Yahudá. Y la sangre de Jerusalén, la sangre que trajo contaminación sobre esta tierra, va a lavar Yahuwah. Limpiará su interior por el aliento de justicia, por su aliento consumidor. ¿Cómo va a ser esa limpieza? Dice en hebreo, Uberuach Baer, por su aliento consumidor. ¿Cuál es ese consumidor? Puede traducirse Baer como abrasador, como fuego ardiente. Por esa razón, cuando Yahuwah venga y ya todo termine, va a ser el tercer diluvio, va a ser con fuego, porque es para purificar la tierra por causa de la impureza de las hijas de Sión. Pero Yahuwah la va a lavar, las va a limpiar, les va a cambiar esos vestidos. Regresamos nuevamente con el Cohen Hakadol Josué. Sejaryá 3:3. Y Yahushua estaba vestido con ropas de inmundicia, ropas sucias, y estaba puesto en pie delante del mensajero. Y dijo y habló a aquellos que estaban parados ante él, diciendo: quítale esas ropas de inmundicia, esas ropas sucias de él. Y dijo a él: mira, te he despojado, es decir, he pasado navaja sobre tu cuerpo, te he purificado de tu iniquidad, de tu pecado, aboneja de tu pecado, y te vestiré con una túnica de gala, de finas telas de libertad. Así es como va a purificar Yahuwah a las hijas de Sión. Algo muy parecido sucede en la parábola del hijo pródigo, que así como los hijos de Josué malgastaron la herencia, envileciéndose con inmundicia, violaron su identidad, los hijos hicieron lo mismo con el hijo pródigo. No le importó en pacto, sin embargo, al regreso, el Abba Yahuwah, el padre de este hijo pródigo, le llena de honra, le da un calzado nuevo, le adorna con un anillo de oro, porque él hizo aliyá, volvió al Torah con dolor y con arrepentimiento. Esto lo encontramos en Lucas 15:22. Mas el padre, en relación al hijo pródigo, mas el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, póngale un anillo en su mano derecha, sandalias en sus pies. Se dan cuenta cómo
en la condición que nosotros nos encontramos. En la primera parte nosotros vimos a una calá, a una novia que se prepara, que obedece Torah. En esta segunda parte vemos nuestra condición en la cual nosotros venimos de atrás para adelante, por causa de pecado, por causa de la inmundicia, que ahora nosotros ya venimos arrastrando. Ahora Yahuwah va a cambiar nuestra ropa. En Zacarías 3, que leímos al principio, del 1 al 10, Yahshua usa vestiduras sucias y viles. Satanás está a su lado para acusarle. Además es reprendido por Yahuwah, diciendo que Josué es un tizón arrebatado por el fuego. Un tizón es un trozo de madera a medio quemar, que produce mucho humo. Esto nos quiere decir que en su rúa se había contaminado con ritos babilónicos. Aunque en lo natural él quería reedificar, había algo en el ambiente, algo invisible, algo que había acontecido en su vida que lo mantenía atado a su pasado. Seguramente Josué había cometido pecados que comprometían su kedushá, y ahí estaba el diablo para acusarle. Yahuwah había dicho que era un tizón a medio arder, lo que significa que aún no se había consumido sus posibilidades de ser un reedificador de la casa de Yahuwah. ¿Te has preguntado si te encuentras en esta condición? Quizá usted que me está viendo por este video, quizá usted sea un tizón a medio arder, a la mitad, no está ardiendo completamente, a medio quemar, y que un día hubo mucha emoción, compromiso, y con el pasar de los años se comenzó a desanimar. Te diste cuenta que no estabas rodeado de muchos, como hoy en día. Esto de seguir a Yahuwah, te das cuenta que no es de multitudes. No estás volteando y viendo a una congregación de 100 miembros, 500 o de miles, como lo hace algunas congregaciones. Te das cuenta que solamente eres tú en tu casa. Quizá otra persona en otro lado de la ciudad que te queda un poco lejos, pero solamente eres tú. Te das cuenta que esta es una realidad. Ya se acabó el compromiso, se acabó la emoción, ya te desanimaste, ahora te encuentras tú solo. Te das cuenta que ni tus hijos te siguen, te das cuenta que tu esposa tampoco te sigue, te das cuenta que tu esposo ya no te sigue, comienzas a desanimarte, y recuerda que la corona es para los que perseveran hasta el fin. Nosotros debemos tener esa actitud. Solamente he quedado yo, como dice el Nabí Eliyahu. De entre todos los profetas de Israel, solamente he quedado yo. Yahuwah ha reservado un remanente para servirle. Y tenemos que perseguir, tenemos que persistir en esa emuná de continuar en lo que hemos creído. Si esa es nuestra emuná, si eso es nuestra confianza, si esa es nuestra tikvah, que vamos a esperar a Yahushua HaMashiach hasta el último momento, debemos estar preparándonos, debemos estar unidos, debemos estar en Ahabá. De lo contrario, la familia que tenemos alrededor, las amistades que tenemos alrededor, nos van a desanimar, porque ellos, como leímos en el libro de Isaías 4, que solamente danos tu nombre, nosotros nos vestimos por nuestra cuenta, nosotros comemos por nuestra cuenta, así dicen los grupos o las iglesias o las congregaciones, pero nosotros, Yahuwah nos va a vestir, Yahuwah va a quitar nuestra ropa de inmundicia, Yahuwah nos va a purificar, nos va a limpiar. No somos nosotros por nuestro medio. No queremos alcanzar el repechaje, no queremos pasar de panzazo solamente, sino queremos llegar y ser la calá, la novia. Si toda Rabá Yahuwah, si en algún momento alcanzamos a entrar a la boda, como nos dice Mateo, Barú, los que son invitados a este gran mishté, a ese gran banquete.
Qué grande bendición que nosotros estemos mirando como un tizón, como un carbón encendido, no consumido por el fuego, sino caminar en medio del fuego como lo hizo Sadrach, Mesach y Abed-nego, como lo hizo Avinu Abraham, que ese fuego no le hacía daño. Por el contrario, Yahushua HaMashiach estaba en medio de ese fuego. Las vestiduras del Kohen HaGadol de Yahushua se habían convertido en un gran trapo de inmundicia al tener la visión, la revelación de el Naví Sejaryahu. ¿Comprende por qué la edificación del Mishkan había sido detenido? Se había parado completamente. Nuestra realidad física siempre será el reflejo de nuestra realidad en nuestro Rúa. Quizá no te has percatado de algo que se ha detenido en tu vida. No has podido avanzar. No le eches la culpa a nadie. No mires culpables como para justificarte. Así como lo hizo Adán, que acusó a Hawa. Y Hawa acusó a la serpiente. Y como la serpiente no sabía a quién echarle la culpa, se tuvo que tragar la culpa, la serpiente. No mires tu condición. Nuestra realidad física, lo que es manifiesto a en el mundo físico, en el mundo material, es un resultado de lo que está sucediendo en nuestro interior. Si te has preguntado por qué te va mal, si te has preguntado por qué están sucediendo tantas cosas en tu vida, cosas que antes no pasaban pero que ahora parece que están sobre tu vida, esto es un reflejo. Así como Josué, que no podía avanzar con la reedificación, se había dado cuenta que había un problema, un detalle, quizá insignificante a tus ojos, pero para Yahuwah es muy relevante. Mateo capítulo 15, verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Yahuwah cambió sus ropas sucias en ropas de gala, sin kedushá, como nos dice el Torá, sin santidad, sin kedushá, sin ser apartados. No hay gobierno de Yahuwah. Una vez que fue limpio, entonces se establece un gobierno. Y no podía Yahshua gobernar con políticas babilónicas, ni con ideas religiosas, ni con ideas de guerra, de ejércitos, ni con cualquier otra corriente de pensamiento extraño o ajeno al Torah de Yahuwah. Era tan importante restablecer los turnos del servicio en el Mishkan, pero no era posible mientras todavía el hombre no es purificado. Cambiar completamente su ropaje, convertirse en una ropa completamente puros, para que podamos llevar a cabo el servicio a Yahuwah, el poder venir delante de su presencia, que esto, la inmundicia definitivamente, impide que nuestras tefilot puedan salir de este techo, de este lugar. No son contestadas, pareciera que estamos solos, pareciera que caminamos en contra de la corriente. Esto debemos tener muy en cuenta, que si creemos que aunque conocemos el nombre de Yahuwah y leemos el Torah de Yahuwah y tratamos de llevar el Yom Shabbat y hay cosas complicadas en mi vida, es un reflejo de que necesitamos hacer alto total y decirle a Yahuwah, ¿qué está pasando? Muéstrame, revélame qué es lo que estoy dejando de hacer. Toca mi corazón, toca mi vida como lo hizo el rey David. Llena mi vida, saca todo aquello que no permite que yo pueda continuar buscándote. El mundo material, los problemas físicos, es el resultado de lo que está sucediendo en tu interior. ¿Cómo podemos avanzar a la razón, a la voluntad de Yahuwah? Vamos a ver lo que nos dice Devarim capítulo 30, verso 11. Que esto ya lo leímos, pero es muy importante. Porque estos mandamientos que yo te mando hoy no están encubiertos para ti. Están fuera de tu alcance. No están en los Shamaín,
para que puedas decir, ¿quién subirá por nosotros al Shamaín, al cielo? Y los traerá a nosotros para que oigamos y los hagamos. ¿No están del otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros el mar? Los traerá a nosotros y nos lo haga oír para que podamos hacerlo, porque cerca de ti está la palabra, en abundancia, en tu boca, en tu corazón, para que los hagas. Mira que pongo hoy delante de ti este día, la muerte y el bien, la vida y el bien, y la muerte y el mal. Por lo que yo te mando hoy, amar a Yahuwah tu Creador, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, y te bendiga Yahuwah tu Creador en la tierra en la cual tú entrarás allí para poseerla. ¿Cómo comenzamos esta enseñanza, el primer paso? Baruch, los que son invitados o vamos a permanecer, vamos a leerlo, no voy a inventar, déjeme regreso. Dice Lucas capítulo 14 verso 15. La segunda parte, habló Yahushua diciendo, Baruch, el que coma el banquete en el reino de Yahuwah. Esta es la bendición de lo cual nos habla Devarim, acabamos de leer, Deuteronomio, capítulo 30, verso 16. Porque lo que yo te mando hoy, amar a Yahuwah tu Creador, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques y te bendiga. Yahuwah te bendiga en la tierra en la cual entrarás allí para poseer. Yohanan, primera de Yohanan 5:1. Todo el que cree que Yahushua es el Moshiach, el ungido de Yahuwah, es nacido de Yahuwah. Todo el que a Javá, al que ha hecho nacer, ama también el que ha sido nacido por Yahuwah. En esto conocemos el Ahabá a los hijos de Yahuwah, cuando amamos a Yahuwah y guardamos sus mandamientos. Esto es una identificación personal. ¿Cómo sé que es un hijo de Yahuwah? Cuando guarda sus mandamientos. Cuando yo sé que es alguien que no guarda sus mandamientos, simple y sencillamente no es hijo de Yahuwah. 5:3. Porque este es el Ahabá Yahuwah, que guardemos sus mandamientos, y sus misbot no están fuera de tu alcance ni difíciles de entender. Lo que acabamos de leer en Devarim 30. No están al otro lado del mar, no están arriba en el cielo, difíciles de alcanzar. Verso 4, porque todo el que ha nacido de Yahuwah vence sobre las obras de este mundo. Este es el que ha vencido al Olam Hased, las obras de este mundo. Nuestra emuná. ¿Quién es el que vence a este mundo? Sino el que cree que Yahushua es el hijo de Yahuwah. Katuja Torah. Nosotros tenemos que guardar nuestra vida, resguardar nuestro corazón, cumpliendo la voluntad para no tener un vestido manchado, un vestido con arrugas. Ya tenemos el vestido. Yahushua mismo nos lo ha entregado al momento de resucitar. Cuando Yahushua HaMashiach resucitó, ese vestido fue puesto a nuestra vida. Todo quedó pagado, todo quedó saldado. Un vestido por medio de Yahushua. A quien ha aceptado a Yahushua recibió ese vestido. Nosotros ya tenemos ese vestido. Depende de nosotros si lo manchamos,
depende de nosotros si lo arrugamos, depende de nosotros si nos lo quitamos para no andar en Kedushá, para no caminar en los halajot de Yahuwah. Depende de nosotros, depende de usted, depende de mí. Depende si nosotros guardamos obedeciendo Torah. Hay quienes no han querido recibir ese vestido, esa ropa de lino blanco, lino fino. Y como lo dice el libro de Revelación que acabamos de leer, Gilgalut 3:4, tú tienes unas pocas personas, nombres, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en ropas blancas porque son dignas. Entonces, ¿la vestimenta de Yahuwah ya nos fue dado? ¿O no nos ha sido dado o va a ser dado cuando estemos arriba? ¿Cómo creen ustedes? Yahushua HaMashiach, al momento de resucitar, porque él resucitó con un vestido resplandeciente, con ropas magnificadas de brillo, de luz. Ahí se nos dio esa vestimenta. A todo aquel que lo reciba, aquel que no lo quiera recibir, es como si anduviera desnudo. Y esa desnudez que sirve para vergüenza, la Escritura nos dice aquí en el libro de Matillahu, capítulo 22, verso 13. Entonces el rey le ordenó a sus siervos: átenlo de pies y manos, échenlo al Sheol, a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos israelitas son llamados, pocos los que escogen este llamado. Así es que, Am Yisrael, de nosotros depende guardarnos para Yahuwah. Que no se manche, que no se arrugue, que no se ensucie. Ya nos fue quitado una vez la vestidura de inmundicia. Ya se nos fueron cambiadas esas ropas. Ahora de nosotros depende caminar en Kedushá. Como la placa que tenía el Kohen Hakadol sobre su frente. Kedushá le Yahuwah. Kedushá le Yahuwah. Para que aquellas personas que todavía no saben sobre la palabra Kadosh, que nosotros no hablamos acerca de santidad, pero para que usted lo entienda, santidad a Yahuwah. Bueno, una sola vez es suficiente. Hasta aquí esta enseñanza. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga rajamí. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Am Yisrael. Shabbat Shalom.